Antes de iniciar la meditación, quisiera que tuviéramos una palabra de oración para pedirle dirección a nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor bendito, porque nos permites estudiar tu santa palabra. Hoy que vamos a tener esta meditación, Señor, te pido que prepares los corazones de todos los hermanos, los corazones de las visitas que en este momento nos escuchan, para que tu mensaje, Señor, pueda caer en tierra fértil, podamos sembrar esa semilla y expandir tu evangelio. Gracias, Señor bendito, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hace algunas semanas, hermanos, en la empresa donde trabajo, nos pasaron una encuesta. Una encuesta donde venían varias preguntas. Y una de las preguntas en esa encuesta, hermanos, me llamó mucho la atención. Y se la quiero compartir a cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes pueda reflexionar y ustedes mismos se la puedan contestar, para que puedan tomar, hermanos, unos segundos de su atención y puedan contestar esta pregunta. La pregunta que venía en la encuesta decía: ¿cuáles son los motores que mueven tu vida? ¿Cuáles son esos incentivos que tienes en tu vida y que te dan una razón de vivir? ¿Cuáles son esos incentivos que tienes en tu vida que te despiertan los más profundos sentimientos cada día de alegría y de felicidad? ¿Cuáles son los motores que mueven tu vida? ¿Tus hijos, a quien tú quieres darles un futuro mejor? ¿Quieres educarlos? ¿Quieres que cuando ya sean adultos sean hombres y mujeres temerosos de Dios? ¿Sean hombres y mujeres independientes y profesionales? ¿Tu cónyuge, tu esposo o tu esposa, quienes ha pasado contigo en los más difíciles momentos y tú quieres que no le haga falta nada, quieres cuidarlo? ¿O tus padres, quienes te cuidaron desde pequeño y han sido los que han hecho de ti el hombre y la mujer que eres en estos momentos? ¿Cuáles son los motores que mueven tu vida? Estas son unas razones, hermanos, unas razones hermosas de incentivos que tenemos en nuestra vida. Pero qué lindo y maravilloso y qué importante, hermanos, cuando el motor principal que mueve nuestra vida es nuestro Señor Jesús y el de compartir su santa palabra. Porque cada vez que nosotros, hermanos, compartimos la palabra de nuestro Dios, llevamos pan de vida, llevamos pan espiritual para miles de personas. Afuera de la iglesia, hermanos, hay una gran multitud. Hay miles de personas que andan buscando llenar ese vacío espiritual que tienen en su corazón. Hay miles de personas que andan buscando saciarse porque tienen hambre espiritual. Miles de personas que andan buscando redención. Y nuestro Señor Jesús, hermanos, Él reconoció a este grupo de personas, que andan buscando llenar ese vacío espiritual que tienen en su corazón. Cuando nuestro Señor Jesús inició su ministerio y comenzaba a predicar en las sinagogas y ya había ordenado a los 12 discípulos, en una ocasión, hermanos, comenzó a congregarse una gran multitud. Pero esta ocasión era muy especial porque se estaba congregando personas de Galilea, de Judea, incluso habían venido personas de Jerusalén, habían venido personas de Decápolis. ¿Se acuerdan? Decápolis nosotros lo estudiamos hace algunas semanas en la escuela sabática, donde previamente a este evento, nuestro Señor Jesús había sanado a un endemoniado gadareno y que le dijo nuestro Señor que fuera a Decápolis para hablar las maravillas que el Señor había hecho por él. El endemoniado entusiasmado fue a Decápolis a testificar por el Señor y ya se estaban dando los frutos. En esta ocasión estaba viniendo también gente de Decápolis. Había una gran multitud, hermanos. Nuestro Señor, al ver esta multitud, los condujo
a un monte. Y ahí, hermanos, junto con sus discípulos, se dirigió a toda la multitud. Y las primeras palabras que nuestro Señor dijo a todo ese pueblo, a toda esa nación que se había congregado, fueron las lindas bienaventuranzas. Y ahí comenzó, hermanos, el famoso Sermón del Monte, donde hemos recibido grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y la primera bienaventuranza con la que el Señor inició la predicación, hermanos, fue una bienaventuranza que desmoronó toda la falsa educación que habían tenido la multitud. Fue una bienaventuranza que impactó a todos, porque incluso en la multitud había escribas y fariseos. Y con la bienaventuranza que el Señor inició, fue y desmoronó e impactó mucho a la multitud, porque desmoronó y echó abajo toda una falsa educación de lo que ellos creían que era el reino de los cielos. Y busquemos esta linda bienaventuranza, hermanos. Se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y nos dice, Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3, nos dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual y buscan redención, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esta bienaventuranza, el Señor impactó a toda esa multitud, hermanos, porque toda esa falsa educación que ellos tenían del reino de los cielos se desmoronó en ese momento. Porque el Evangelio no es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretendan ser ricos y no necesitar nada, sino a los humildes y contritos de corazón. Ser pobres en espíritu es estar desprendidos y descargados en nuestro espíritu. Significa, hermanos, no aferrarnos a las cosas viejas, a dejar las cosas viejas atrás, sino descargarnos de todo para recibir las cosas nuevas. Ser pobres en espíritu es estar desesperados por obtener más, no estar satisfechos por nuestra condición. Ser pobres en espíritu, hermanos, es estar hambrientos espiritualmente. En Lucas capítulo 1, versículo 53, María, la madre de Jesús, dijo, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Si deseamos nosotros, hermanos, recibir los bienes espirituales que nuestro Señor Jesús nos ha prometido, el primer requisito es estar hambrientos, estar necesitados, estar hambrientos espiritualmente. Pero si llegamos al Señor como ricos y orgullosos, nos dice la Biblia que Él nos mandará vacío. Y la linda promesa de la bienaventuranza, hermanos, porque de ellos es el reino de los cielos. Notemos que nuestro Señor Jesús lo dijo en un tiempo presente. Él no lo dijo en un tiempo futuro. Él no dijo, y de ellos será el reino de los cielos. No tenemos que esperar toda una vida, hermanos, para recibir el reino de los cielos. Esta linda promesa puede ser tuya ahora mismo. Hermano, hermana, y visita que tú me escuchas. Si en estos momentos tú sientes la necesidad espiritual de llenar ese vacío que tienes en tu corazón, si en este momento tú reconoces tu pobreza espiritual, si tienes necesidad de redención, si sientes un deseo ferviente de llegar a los pies del Señor, esta linda bienaventuranza es para ti. Y la linda promesa que en ella hay te pertenece, porque de ellos es el reino de los cielos. Al acudir al Señor Jesús y a su palabra como pobres en espíritu, hermanos, de forma sincera, vamos a recibir el don de Dios y podremos participar hoy mismo del reino de los cielos.
En la lectura bíblica que tuvimos, se nos da un bonito ejemplo, hermanos, que a mí les digo, me impresiona siempre esta cita bíblica. Nos da un gran ejemplo de una persona que demostró ser pobres en espíritu. En el encuentro que se nos relata entre Felipe y el etíope, este es un pasaje bíblico, hermanos, que nosotros estudiamos. Es muy familiar para nosotros, pero casi siempre cuando estudiamos estos versículos, lo hacemos siempre viendo la perspectiva de Felipe, su disposición de dejarse guiar por el Espíritu Santo, su disposición de compartir siempre la palabra de Dios, su disposición siempre de anunciar el Evangelio de Jesús. Y vimos los grandes resultados que se obtuvieron. Pero hoy en esta mañana, hermanos, y de forma rápida, quisiera que analizáramos la parte del etíope, quien nos demostró ser una persona pobre en espíritu. Y nos demostró, hermanos, de que la linda promesa de la bienaventuranza se recibe ahora mismo y no tenemos que esperar toda una vida, se recibe ahora mismo. Antes de pasar al pasaje bíblico, hermanos, quisiera mencionarles de que el rey David, muchos años antes de este encuentro entre Felipe y el etíope, él profetizó una linda promesa para Etiopía. El rey David, muchos años antes, hermanos, que se diera este encuentro, profetizó que algo grande y hermoso iba a pasar en Etiopía. Y busquémoslo. Se encuentra en Salmos, capítulo 68, versículo 31. Salmos, capítulo 68, versículos 31. Y nos dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Amén. El rey David, hermanos, antes de este encuentro entre Felipe y el etíope, estaba profetizando que Etiopía iba a ser una de las primeras naciones que iba a alzar las manos hacia Dios. El rey David estaba hablando de una evangelización mundial que iba a cruzar las fronteras de Israel, y Etiopía iba a ser una de las primeras naciones que iba a alzar las manos a Dios. Y qué gran privilegio para el etíope, que fue una de las primeras semillas. Veamos ahora el encuentro entre Felipe y el etíope. Busquemos, hermanos, en la lectura bíblica, en Hechos, capítulo 8, versículos 27 al 28. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículos 27 y al 28. Y nos dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Antes de entrar a analizar este punto, hermanos, quisiera que viéramos una parte de contexto. Etíope viene de la palabra griega aetiops, que significa rostro quemado o cuerpo quemado. Es decir, que nos referimos a una persona de raza negra. También los versículos nos dicen de que él era un funcionario, un alto funcionario de la reina de Etiopía. Ahí menciona Candace, ¿verdad? Pero Candace no era un nombre propio, sino que se refería a la reina de Etiopía. En ese entonces, Etiopía, hermanos, era una nación rica, con muchos recursos. Entonces, el etíope era un gran funcionario
que administraba los tesoros de la reina, es decir, como un equivalente de un tesorero. Y vemos incluso hoy actualmente un tesorero que tiene influencias, hermanos, ya sea en el gobierno o ya sea en empresa privada, ¿verdad? O sea, estábamos hablando de alguien, un gran funcionario. También nos dicen las escrituras de que él había ido a Jerusalén. Fíjense de que se estima de que en ese entonces viajar de Etiopía a Jerusalén podía tomar 3 meses, hasta 3 meses, imagínense, 3 meses de viaje, al menos para viajar de Etiopía a Jerusalén. Pero el etíope había hecho ese viaje para adorar a Dios. Ahora, hay algo muy importante, hermanos. Nos dicen de que el etíope era eunuco. Y de acuerdo a la ley judía, los eunucos no podían formar parte de la comunidad plena judía. Y esto lo encontramos en Deuteronomios capítulo 23, versículo 1, si ustedes lo quieren revisar después. Los eunucos no podían participar plenamente de todos los ritos judíos. Pero aún así, el etíope había ido. Entonces, hermanos, el gran ejemplo que nos da el etíope de pobre en espíritu, él había hecho este viaje, un alto funcionario, había hecho un viaje de 3 meses a Jerusalén y no le había importado de que lo podían excluir, que lo podían marginar, ya sea por su raza, ya sea por ser un eunuco, no le importaba. Él tenía hambre espiritual, él tenía ese vacío en su corazón y quería llenar ese vacío espiritual que tenía. Y miren qué maravilloso nos dice las escrituras de que él había adquirido un pergamino del profeta Isaías, porque nos dice que él venía leyendo al profeta Isaías. Y en ese entonces, hermanos, no es como ahora que nosotros leemos mentalmente, ¿verdad? La costumbre en ese entonces era de que cuando se leía, ellos leían en voz alta, o sea que todos los podían escuchar. El etíope eunuco, hermanos, él tenía una necesidad espiritual, porque a pesar de todos estos inconvenientes de ese viaje, de lo que lo podían marginar, solo imaginémonos los fariseos, que eran muy estrictos en sus tradiciones, cómo pudieron haber tratado a ese etíope, pero a él no le importó, porque él necesitaba adorar a Dios. Sigamos con los versículos, hermanos, y ahora vámonos al versículo 35 al 38, siempre en Hechos. Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. Y la palabra de Dios nos dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Cuando Felipe, hermanos, le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesús al etíope, el etíope, mostrando ese ejemplo de ser pobres en espíritu, se desprendió rápidamente de cualquier sentimiento pasado, de cualquier cosa que lo podía atar en el pasado, y aceptó rápidamente a nuestro Señor Jesús como su Salvador personal y fue bautizado. Y en ese momento, hermanos, el etíope comenzó a disfrutar del don de Dios, comenzó a recibir la promesa de la linda bienaventuranza de recibir el reino de los cielos. Y termina los versículos, hermanos, de que él siguió su camino de forma gozosa. Hermanos, grandes cosas pasan cuando nuestro motor principal que mueve nuestras vidas
es compartir la palabra de Dios. El etíope se convirtió en el primer converso no judío. El etíope, hermanos, se convirtió en la primera semilla que el Señor mandó a Etiopía para expandir su evangelio. Y qué gran honor del etíope, qué hermoso, hermanos, que fue parte de esa profecía que el salmista dijo en Salmos capítulo 68, versículo 31. Grandes cosas pasan cuando el motor principal que mueve tu vida es compartir la palabra de Dios. Y hermano y hermana, grandes cosas pasan en tu vida cuando vienes y te acercas a los pies del Señor. Si en estos momentos, hermanos, y visita que me escuchas, tú tienes una necesidad espiritual, sientes ese sentimiento de llenar el vacío que tienes en tu corazón. Si en estos momentos tú sientes el deseo de llegar a los pies del Señor, sientes el deseo sincero de la redención, la linda promesa de la bienaventuranza te pertenece. Y así como el etíope que aceptó a nuestro Señor Jesús como su Salvador personal en el bautismo, esa linda promesa también pueda ser tuya, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si lo queremos hacer personal, hermanos, porque tuyo y mío es el reino de los cielos. Para terminar esta pequeña meditación, hermanos, quisiera cerrar con un canto especial, un himno muy hermoso que les digo que a mí me impacta mucho. Pero quisiera pedirles, hermanos, este himno lo canta mi esposa, pero quisiera pedirles, hermanos, en primer lugar, que a medida que vayamos escuchando un himno, el himno, si tú en estos momentos estás enfrentando una dificultad familiar, si estás enfrentando un problema económico, un problema financiero, si estás enfrentando, hermanos, en estos momentos un problema de salud o algún familiar cercano está enfrentando un problema, una enfermedad, quisiera pedirte de que a medida que vayas escuchando este himno, entregues todas esas dificultades, te descargues todos esos problemas en las manos de Dios para que Él haga su voluntad en ti. Venid a mí todo lo que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. En segundo lugar, mi hermano, visita, si en estos momentos tú sientes un deseo ferviente de redención, si sientes un deseo de llegar a los pies del Señor, a medida que vayamos escuchando el himno, pídele al Señor sabiduría, sabiduría para que te ayude a tomar la mejor decisión de tu vida y puedas recibir la linda promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por último, mi hermano, mi hermana, quisiera pedirte que si tú estás dando algún estudio bíblico o quieres darle a alguien un estudio bíblico, a medida que vayas escuchando el himno, pon estas personas en las manos de Dios para que el Espíritu Santo pueda tocar esos corazones y nosotros podamos sembrar la semilla. Porque, hermanos, grandes cosas pasan cuando el motor principal que mueve nuestra vida es compartir la palabra de nuestro Señor. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Vamos a tener una oración. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de compartir y escuchar tu mensaje en esta linda mañana. Hoy, Señor, un grupo de tus hijos hemos puesto en tus manos cualquier dificultad, cualquier problema que en estos momentos, Señor, estamos atravesando. Lo ponemos en tus manos, Señor bendito, para que tú te manifiestes y hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. También, Señor, te pido de una forma muy especial que bendigas a todas nuestras visitas y que aquellos hermanos que en estos momentos sienten ese deseo ferviente de llegar a tus pies, ayúdales, Señor, a tocar su corazón para que puedan tomar la mejor decisión de su vida, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dices tú. También, Señor, te pido por todos los estudios bíblicos que se están dando en estos momentos,
bendice y toca a las personas su corazón para que puedan conocerte y alabar tu nombre y llegar algún día a tus pies. También te doy gracias, Señor, y gracias por los bautismos que van a haber en esta tarde. Bendice a las personas que tomaron esa sabia decisión. Gracias, Señor, por todo, y ahora despedimos este culto en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.